Hace poco más de mes y medio se renovó la Cámara de Diputados y las 6 semanas que lleva se han caracterizado por los pataleos de todos los grupos parlamentarios que empiezan a reflejar la fragilidad de las alianzas, esas que se daban por sentado o bien aquellas que se perfilaban desde el periodo electoral y que eran reivindicadas en proclamas y discursos todavía a finales de agosto. La alianza es débil entre el PRI y el PAN, este partido al que se aproxima más en sus posturas Movimiento Ciudadano, mientras que el priismo logra acuerdos con Morena, que a su vez queda con todo a medias, producto de una disputa entre el diputado Ignacio Mier y el senador Ricardo Monreal. De inmediato, las suspicacias entre los líderes de los grupos parlamentarios y la forma en que se construyeron los primeros acuerdos condujeron a un momento de tensión que inició con la inusitada falta de aprobación de la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, que le tocaba al Senado y con eso entrampó el reparto de comisiones. Hasta ahora, el origen del conflicto entre Ignacio Mier y Ricardo Monreal es desconocido, pero lo cierto es que la reforma a esa ley orgánica tenía como propósito revertir un desastre que había hecho Mario Delgado en el pasado cuando fusionó comisiones legislativas incompatibles, quizás guiado por la impericia, por la falta de técnica legislativa, por un desviado sentido de austeridad republicana. Siendo diputado, Mario Delgado impulsó en la pasada legislatura esta fusión de comisiones que resultó disfuncional. Reunió en una misma comisión diversidad sexual con juventud, o ISSSTE con Infonavit, o zonas metropolitanas con desarrollo urbano, y bueno, pues eso se convirtió en un desbarajuste que con la nueva legislatura se proponían revertir, incrementar a 51 comisiones legislativas, pero en el límite del plazo para la integración de esas comisiones en la Cámara de Diputados, el Senado se vació. La mitad de los senadores se ausentaron, mientras que los 5 de Movimiento Ciudadano se salieron del pleno, abandonaron el pleno, diciendo primero que iban a la toma de posesión de Colosio a Monterrey, para después acusar desaseo en la dictaminación por el acuerdo de Morena con el PRI en la otra Cámara, en la de Diputados, y reclamando para ellos la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación. En esa ocasión no hubo quórum, y ante el episodio Fernández Noroña había dicho muy sutil: el Senado es muy maldoso. Y en efecto, la travesura del vaciado de la sesión que se atribuye a Ricardo Monreal aplazó la votación al 5 de octubre, obligando a la Cámara de Diputados a quedarse con lo que había hasta esa fecha. Los acuerdos que hubo derivaron en un fortalecimiento del grupo de Alejandro Moreno, el líder del PRI, pues su grupo político dentro de la bancada se quedó con las comisiones de gobernación, con la de vigilancia, con la oficialía mayor y poco más. Todo esto producto de los acuerdos entre el priista Rubén Moreira y el morenista Ignacio Mier. Fue por eso que Movimiento Ciudadano, cuyos líderes, el moral Dante Delgado y destacadamente el dirigente formal Clemente Castañeda, apuntaran a una supuesta alianza entre el PRI y Morena. El primor, le dicen, que en la bancada del PAN empezó también a prender, debilitando los ímpetus aliancistas que hace 7 semanas todavía proclamaban en la plenaria conjunta de diputados electos, donde se intentaba despegar esa sombra del López Obradorismo o del presidente López Obrador diciendo que buscaría acuerdos con el PRI. Así que los acuerdos entre PRI y Morena se concretaron primero en la designación del priista Rubén Moreira para o estar al frente de la Junta de Coordinación Política, siguió con el reparto de comisiones y se afianzó
con la definición del PRI por no rechazar de lleno la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, la primera de al menos 3 en las que la posición del PRI podría dejar mal parada a la alianza opositora, con todo y el estate quieto que les asestaron Claudio X González y Gustavo de Hoyos. El debate energético se inscribe también en semanas de trabajo legislativo regular, es decir, está la aprobación del paquete fiscal que ya vimos y del presupuesto de egresos para 2022 respecto al que el PAN quiere controvertir, mientras el PRI hace mutis. Van a seguir las reformas que implican cambios constitucionales, como la reforma electoral o la de la Guardia Nacional. Se trata de trabajos que son de pronóstico reservado, tanto como el desenlace de las alianzas entre partidos que a las primeras de cambio no logran construirse. Por un lado, en la oposición pertinaz que quieren, y por el otro, el de Morena, con los suyos en una mayoría dominante. Una mayoría dominante en la que, bueno, pues vemos a los grupos políticos internamente confrontados. Y esto sucede cuando aún no gravita entre ellos la sucesión presidencial de 2024. ¿Usted qué opina?